un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, el síndrome febril es un conjunto de signos y síntomas a patologías asociadas que nos van a ayudar a producir altas temperaturas. Si nosotros recordamos cómo era la fisiopatología de la fiebre, cómo se producía, a ver, empiezo. Hemos llevado fisiopatología de la fiebre. Muy bien. Teníamos los pirógenos endógenos, ¿no? Primero los pirógenos exógenos. ¿Cuáles eran? Exacto, bacterias, virus, hongos, los cuales se interpretaba de la siguiente manera: había una instrucción, un virus, el cual entraba por alguna vía y producía un mecanismo de nociceptor, ¿no ven? De receptor, el cual se unía con los macrófagos, las citocinas, quiminas, etc. Y producían los pirógenos endógenos. Pirógenos endógenos, los cuales eran, ¿se acuerdan? Interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, interferón gamma. ¿Se acuerdan que era pregunta de examen? Una vez que formábamos los pirógenos endógenos, estos producían una prostaglandina que era la prostaglandina E2. Que este es en realidad el principio activo que va a ir donde al hipotálamo a desencadenar en el centro termorregulador de la temperatura, que es el hipotálamo, en el núcleo anterior la fiebre. Entonces, de esta manera, la fiebre producía en nuestro organismo mecanismos de adaptación, que era la vasoconstricción, podía producir vasodilatación, para tener la forma de perder calor y así bajar la temperatura elevada. Entonces, la fiebre se produce a través de pirógenos exógenos, los cuales se convierten en pirógenos endógenos. Pero para que se produzca la fiebre, nosotros necesitamos causas, enfermedades, para que se produzca esta fiebre. Pero para llegar a saber bien las enfermedades y cómo producen el síndrome febril, porque aquí ya entran varias enfermedades, tenemos que saber cuándo es fiebre. ¿Cuándo es fiebre? No, mayor de cuánto. ¿Cuánto decimos en el 36.5 a 37.5 es la temperatura normal de nuestro organismo. 36.5 es fiebre mayor de 38.3 grados centígrados. Bien, ¿no? Con termómetro 38.3 estamos hablando de fiebre. Entonces, si la temperatura estuviera en 37.9 es una febrícula. Pero esto puede ser por el ambiente, porque estamos sobreabrigados o estamos deshidratados o hemos realizado un ejercicio extremo el cual nuestro cuerpo está caliente, pero no es fiebre. Llegamos a 38.3 fiebre, ¿ya? Entonces, la fisiopatología del síndrome febril se caracteriza por tener esta fiebre de las diferentes patologías que vamos a ver. Se divide en una fase inicial, tiene una fase de estado y tiene una fase de finalización que se llama lisis. ¿En qué consiste la fase inicial? Es cuando el paciente va a empezar a tener fiebre. Ejemplo, tiene un resfrío común. Entonces, empieza la fase inicial. Esta fase inicial se caracteriza porque el paciente va a presentar una alteración en el centro termorregulador, el cual se encuentra en el hipotálamo, en el centro termo, la fase de inicio. ¿Y en qué consiste esta fase de inicio?
ubicación en el centro termorregulador donde se encuentra el hipotálamo, por cualquier patología va a hacer que se produzca una temperatura mayor a 38.3 grados. Bien. Pero hemos visto que cuando la noxa, el pirógeno endógeno llegue al hipotálamo a través de la prostaglandina y a producir fiebre, el hipotálamo está en 38.3, pero nuestro cuerpo aún no ha llegado, después de unos 10 a 15 minutos, recién se va a adaptar al 38.3. Mientras tanto, nuestra piel va a estar en 37.6, va a ir subiendo 37.9, 37 puntos, ¿no? Va a ir subiendo, llegando hasta 38.3 para tener la misma temperatura del hipotálamo. Pero ¿qué clínica vamos a tener en la fase inicial? Vamos a tener, exacto, muy bien, escalofríos, contractura muscular. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a temblar y hacernos más como movimiento, ¿no? Para tratar de amortiguar ese escalofrío, porque al principio sentimos frío. Contractura muscular, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de la presión arterial, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. Lo que vamos a tener es taquicardia, hipertensión y taquipnea. Y va a haber un aumento del metabolismo. O sea, vamos a perder calorías por cada centígrado de fiebre que sube, ¿no? Esto es lo que vamos a tener en la fase inicial de la fiebre. Cuando nosotros tenemos esto, podemos sospechar que estamos enfrentando a un patógeno, puede ser un virus, una bacteria, algo que nos va a hacer desencadenar fiebre. En este momento, nuestro hipotálamo se encuentra en 38.3, pero por ahí si nosotros tomamos la temperatura axilar, nuestro cuerpo está en 37.7, se está empezando a subir. Por eso es que el paciente tiene escalofríos. Empieza a tener escalofríos, más bien necesita que lo cubran, que lo abriguen, empieza a temblar. Ustedes le toman la frecuencia cardíaca, está taquicardia, le toman la presión arterial, está hipertenso, y respiraciones rápidas, allí. Y el metabolismo va a empezar a acelerar, va a empezar a perder. Bien, esto es lo que se produce en la fase inicial. En la fase de estado es cuando empieza el paciente, ya no tiene esta temperatura corporal, ya no está tratando de retener el calor, sino está tratando de llegar a los 38.3 para nivelarse junto con la temperatura del hipotálamo. O sea que el paciente en la fase de estado va a tener una temperatura igual al hipotálamo, equilibrada, 38.3 grados de la piel. O sea, aquí se equilibra la temperatura. Quiere decir que si nosotros colocamos un termómetro al paciente y tiene 38.3, tiene fiebre, quiere decir que estamos en la fase de estado. Pero si yo le tomo la temperatura a Gutiérrez y él está temblando, está con taquicardia, está hipertenso, cuadro clínico, taquicardia, hipertenso, está con taquipnea, tiene escalofríos y yo le pongo un termómetro y él tiene 37.7. ¿En qué fase está? Fase inicial. Pero él va a ser fiebre. Pero de aquí a unos 10 minutos, él deja de tener temblores, se normaliza su frecuencia respiratoria. Es cuando se iguale, le tomo de nuevo la temperatura y está en 38.3, quiere decir que él ya ha igualado y está en la fase de estado. Por lo cual el paciente va a presentar facies rubicunda, va a aparecer la sed, va a aparecer artralgias, dolores musculares, mialgias, cefalea,
es cuando el paciente se pone rojo, empieza a tener las orejas rojas, el cuerpo rojo, la cara roja y el paciente ya está con 38.3, ¿no? Aquí se estabiliza la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial se estabiliza. Si le toma la temperatura tiene 38.3, pero está entrando en la fase de estado. Entonces, yo tengo un paciente que tiene 38.3 y tiene estas características, está en la fase de estado. Pero la fiebre tiene una fase de lisis. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un momento donde tiene que declinar. Y ese momento de la declinación es cuando nosotros descubrimos a la persona, sacamos la ropa, por ejemplo, un bebé, lo desabrigamos para que pierda calor. ¿Por dónde pierden calor? ¿Por qué mecanismos? Evaporación, conducción, ¿qué más? Radiación. ¿Qué cosa? Radiación. Radiación, y había uno más. Evaporación, conducción, hola. Convección. Convección, conducción, evaporación y radiación. 4 mecanismos por donde el paciente en la fase de estado va a perder calor. Aparte, nosotros aquí administramos, ¿qué se llama? El antipirético. ¿Qué antipirético conocen? Paracetamol, antipirético, paracetamol. Entonces viene la fase de lisis. Esta fase de lisis es cuando hay una resolución de la patología, puede ser de resfrío, faringitis, no sé, una sepsis, infección urinaria, cualquier patología que esté desencadenando esta fiebre. Y esta fase de lisis se caracteriza por remisión de la temperatura. Va a tener vasodilatación, o sea, va a empezar a perder mucho calor. Va a tener hipotensión, aquí ya baja la presión arterial. Va a tener disminución de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y se van a activar los mecanismos de pérdida de calor, que son la radiación, la evaporación, la conducción y la convección. Entonces, 3 fases para que se produzca la fiebre. Fase de inicio, de estado y de lisis. Es en esta fase donde nosotros tenemos la resolución del síndrome. O estamos dando antibióticos y antipiréticos, pero es en la fase de lisis donde la patología, faringitis, neumonía, resfrío, infección urinaria se van a resolver. Aquí la temperatura baja de 38.3 a 37.5, 36.5, o sea, se normaliza. 36.5 a 37.5, temperatura normal. Entonces, si yo tengo un paciente que está con un resfrío y tiene 37.7, el paciente está taquicárdico, está hipertenso, está taquipneico, está con escalofríos. ¿En qué fase se Inicial. En la inicial. Y si yo tengo un paciente que estaba con fiebre, ha recibido medicación, ha recibido antipiréticos, está con buena evolución, su temperatura está entre 37.6, 36.5 y 37.6, está en la fase de lisis, está con buena evolución, ¿no? Y tenemos la fase de estado, donde la temperatura se encuentra equilibrada, tanto en la piel, si yo toco la piel está caliente, si yo mido con el termómetro está 38.3, fase de estado. Entonces, estas 3 fases nos ayudan a nosotros para clasificar la fiebre. ¿Cómo se puede clasificar esta fiebre? La fiebre se clasifica en 3 grupos. En realidad, el síndrome febril se clasifica en fiebre propiamente dicha.
dicha, en fiebre prolongada y fiebre de origen desconocido. Fiebre de origen desconocido. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la fiebre propiamente dicha? Síndrome febril, ¿no? Esto es lo que determina un síndrome febril. Fiebre propiamente dicha, fiebre prolongada y fiebre de origen desconocido. La fiebre como tal dura menos de 7 días. No pasa de los 7 días. Es la fiebre que se presenta en cualquier enfermedad, o sea, neumonía, infección urinaria, pero tiene un proceso resolutivo al administrar medicamentos. Es más, no es necesario pedir laboratorio, saber una faringitis, por ejemplo. ¿Cuánto es el tratamiento que debe usar este paciente con amoxicilina? ¿Cuánto es el tiempo de tratamiento para la amoxicilina? Jesús ha llamado farmacia, ¿ves? ¿Cómo les ha ido en farmacia? ¿Sin comentarios? Ya. Todos los antibióticos tienen un tiempo de duración, que son 7 días, generalmente, porque eso lo tienen que incluir de acuerdo a cada antibiótico que administran. Por ejemplo, acitromicina son 5 días. Ceftriaxona podemos dar 2 días, 48 horas. Pero generalmente la mayoría de los antibióticos duran 7 días. Entonces, esta fiebre propiamente dicha, resolutiva con algún tratamiento, debería durar menos de 7 días, ¿no? Es la que más o menos es benigna. Tenemos la fiebre prolongada, esta dura más de 7 días, fiebre prolongada. Si yo tengo un diagnóstico de infección urinaria y este paciente está recibiendo tratamiento, pero la fiebre sigue más de 7 días, se llama fiebre prolongada. A este paciente habrá que hacerle cultivos, habrá que pedir ecografía de vías urinarias para ver si es que no está haciendo una pielonefritis, habrá que hacerle cultivos de orina, ¿no? Ver la etiología de este paciente. ¿Por qué está haciendo fiebre si está recibiendo, qué sé yo, ácido magnésico para infección urinaria? O ciprofloxacina para infección urinaria. Y está completando 7 días de tratamiento, ya es el 8º día y el paciente le sigue haciendo fiebre. Entonces, esta fiebre prolongada más de 7 días se debe recurrir a exámenes complementarios óptimos. ¿Qué quiere decir? Que debemos buscar la causa. Tiene una infección urinaria, bien, pero por ahí tiene una neumonía más. O no es una simple infección urinaria aguda de vías urinarias bajas, sino que se está produciendo una pielonefritis de vías urinarias altas. Con una pielonefritis, ¿no? Y o si sigue avanzando la fiebre, el paciente puede llegar a hacer sepsis a foco urinario, ¿no? No está mejorando. Debo complementar con más estudios, pedir un hemograma, cultivo de orina, etc. Pero tenemos la fiebre de origen desconocido. Significa que no sabemos de dónde viene. Estamos sospechando varias patologías, infección urinaria, pielonefritis, el paciente ya está en sepsis de foco urinario y esta fiebre dura más de 2 semanas. Los laboratorios iniciales de la primera semana no están funcionando. ¿Cuáles son? Los reactantes de fase aguda, que son el hemograma, la proteína C reactiva, el cuento de plaquetas, PSG, reactantes agudos, no está dando una buena determinación de qué patógeno es. Tal vez no es una E. coli simple de vías urinarias bajas, sino que está complicando con una Klebsiella, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy tratando la E. coli de vías urinarias bajas, una infección urinaria baja, una cistitis, por ejemplo, y le estoy dando ciprofloxacina, no me está yendo bien el tratamiento. Debo pensar en dar algo de amplio espectro, pensando quizás en el brotio, en la Klebsiella o en el Helicobacter gram negativos, pensando que quizás está en esta fiebre prolongada, ¿no? Empiezo a dar, por ejemplo, aquí, he iniciado con ciprofloxacina para infección urinaria, pensando en cistitis.
Pero el paciente no me está mejorando y sigue haciendo fiebre. Entonces puedo pensar que el germen no es una E. coli, sino puede ser un proteus. Gram negativo. Cambiaré este tratamiento ciprofloxacina que estoy dando vía oral y le puedo iniciar ya endovenoso gentamicina, por ejemplo. ¿Qué es la gentamicina? ¿A qué grupo pertenece? Aminoglucosa. Okay. La ciprofloxacina es una quinolona. De una quinolona me estoy pasando a una aminoglucosa. Quizás con la gentamicina me vaya bien con esta pielonefritis que ya estoy sospechando en mi paciente. Hago un examen de orina y cuál viene patológico. Hago un cultivo y me sale proteus, un germen más complicado que la E. coli. Y estoy iniciando con gentamicina el tratamiento. Seguimos con este paciente y este paciente no está yendo bien. Está llegando a la segunda semana de fiebre. Entonces, tengo que hacer más estudios complementarios. En este caso, si es una infección urinaria, pensando en una pielonefritis, ya tengo que sospechar que el paciente se encuentra en una sepsis a foco urinario. O sea, se está complicando. Aquí ya no me va a servir simplemente un cultivo de orina, sino ahora tendré que hacer un hemocultivo para determinar si realmente es un proteus o simplemente esa muestra se ha contaminado. ¿Qué germen es? Tengo que hacer un hemocultivo. Tiene más de 2 semanas con fiebre. El paciente no está mejorando, estamos en una sepsis a foco urinario. Aquí tendré que usar ya no una monoterapia, sino drogas asociadas. ¿Qué drogas asociadas podría usar? ¿Qué drogas son las que actúan muy bien en el tracto urinario? Aparte de la cipro y los aminoglucósidos. ¿Cuáles son las drogas de amplio espectro para gram negativos? Pensemos en gram negativos, tracto urinario. ¿Bien? ¿Quién puede decir? Bueno, no son gram negativos en fármaco. No. ¿Qué? Muy bien, glucopéptidos, ¿no? Entonces, usar los glucopéptidos, por ejemplo, ¿cuál? Vancomicina, imipenem. ¿Qué más? Muy bien, ¿no? Ir más adelante, ir hacia los de amplio espectro. Tengo que bombardear a este paciente, porque este paciente, si yo no medico y no trato, se va a morir. Le va a hacer un shock séptico y después la muerte, ¿no? Shock séptico, falla multiorgánica y posteriormente la muerte. Entonces se va a morir. Tengo que pensar en ampliar mi horizonte para esta fiebre de origen desconocido. Pero si yo pongo de diagnóstico fiebre de origen desconocido, ¿qué germen es? ¿Qué estoy tratando? Nada, pues. Ya estoy más de 2 semanas de fiebre. Fiebre de origen desconocido. Aquí yo tengo que ampliarme, hacer tomografía del riñón, pensar en una resonancia renal, pensar en un cáncer. Está yendo más allá de la sepsis, ¿no? Por ahí está yendo ya a hacer análisis tumoral. Por eso se está produciendo más fiebre. Este ejemplo lo les pongo para que se den cuenta que hay patologías con fiebre de origen desconocido. Generalmente hay patologías que producen fiebre más de 2 semanas. ¿Cuáles podrían ser? Leptospirosis. ¿Alguien sabe qué es la leptospirosis? No. Leptospirosis. Muy bien, una de las patologías, la tuberculosis, que puede estar con fiebre más de 2 semanas. Y si yo no le pego con amoxicilina, con penicilina, con cefotaxima, pensando en una neumonía, y le hago una vez una prueba de tuberculina y me sale tuberculosis después de 2 semanas de fiebre, ¿qué tengo que iniciar? Tratamiento
tomografía, resonancia, incluso ver un electrocardiograma, un ecocardiograma, para ver si esa fiebre no es producida por una endocarditis, que se produce muy común a nivel de las válvulas auriculoventriculares, por ejemplo, mitral y endocarditis, ¿no? Que pueden producir fiebres de origen desconocido más de 2 semanas. Otra, la artritis reumatoidea, ¿no? Ya buscar factor reumatoideo, pensar más, ampliar mis conocimientos para determinar que esta fiebre de origen desconocido se haga conocido, determinar las patologías, ¿no? La leptospirosis, producida por las garrapatas, muy común de los perros, ¿no? Producen este tipo de sífilis, que nos da fiebre más de 2 semanas, y cáncer. Entonces así nosotros vamos ampliando para saber cuál de estas, ¿no? Hasta dónde puedo llegar a tratar. Fiebre propiamente dicha, menos de 7 días, fiebre prolongada, más de 7 días, y fiebre de origen desconocido, más de 2 semanas. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar en qué estadio se encuentran estas patologías del síndrome febril? Si, por ejemplo, yo me pongo a analizar la curva térmica que usan en la enfermería, la curva térmica de enfermería. Aquí tengo grados centígrados de fiebre, por ejemplo, 37 grados, 37.5, 38, 38.5, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es lo que van a ver muy común en las historias clínicas. La primera hoja después de la internación, de la hoja de internación, viene la hoja de enfermería, ¿no? Las enfermeras, ¿qué es lo que hacen? Controlan la temperatura, los signos vitales y bien hidratación. Bueno, en realidad lo hace el interno, pero informan a enfermería y enfermería determina que este paciente ha entrado con 38 grados. O sea, el primer día el paciente tiene 38 grados. En la tarde el paciente vuelven a tomar y el paciente está en 38.5, ¿no? Toman en la noche y el paciente sube a 39 grados. Pero el segundo día vuelven a tomar y el paciente baja a 37.5. Y otra vez vuelven a tomar y el paciente a la media tarde está otra vez en 38.5. Y así. ¿Pero? ¿Es remitente eso? Muy bien, es remitente. Fase remitente. El paciente, ¿qué quiere decir remitente? Que quiere decir que hay días que tiene fiebre, vuelve a bajar, puede ser por los antipiréticos o por ahí el germen, hace su periodo de estado. Hay otro día que vuelve a subir, vuelve a bajar y así se encuentra en remitencia, cuadro de temperatura. Tenemos otro cuadro donde el paciente hace esto. Voy a borrar ya. Paciente entra con 38.5, sube a 39, 39.5 y se mantiene. ¿Qué se llama eso? Sostenida, fiebre sostenida. Ya vamos con la remitente y la fiebre sostenida. Quiere decir que en ningún momento del cuadro de enfermería el paciente ha remitido la temperatura. Este paciente se mantiene en fiebre constantemente. Patologías que nos mantienen: la tuberculosis, leptospirosis, sífilis, cáncer, las lisis tumorales, que es destrucción del tumor, produce una gran tormenta de citoquinas. Eso hace que se vuelvan pirógenos endógenos, subiendo la temperatura y no baja la temperatura. El paciente se encuentra febril todo. Muy bien. Hay otro tipo de fiebre que se llama fiebre intermitente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede entrar con 37.5, sube a 39 y al siguiente día baja. Pasa un periodo de lapso sin fiebre, vuelve a subir, vuelve a bajar, ¿no? Intermitente. Quiere decir que hay días con fiebre y hay días sin fiebre, ¿no? Esta es la curva de la fiebre intermitente. Tenemos la remitente,
tenemos la sostenida y tenemos la intermitente. Y tenemos un tipo de curva que se llama bifásica. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me puede explicar? Son dos tipos de fiebre. Exacto. Quiere decir que hace esto en agujas. Quiere decir, por ejemplo, que este paciente hace efecto el medicamento, pero la etiología, la patogenia, ejemplo, tuberculosis, no le va bien. O sea, es una tuberculosis, no sé, osteoarticular, puede ser una miliar de las más complicadas, una tuberculosis renal, una tuberculosis peritoneal, que al paciente no le está haciendo nada a los antituberculosis. Por ahí habría que usar medicamentos más fuertes, por ejemplo, rifampicina, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar la curva de enfermería del paciente. Hay que ver por qué. Y nos damos simplemente cuenta cuando vemos la curva de enfermería, la tabla de enfermería para ver qué tipo de fiebre tenemos. Y de acuerdo a eso podemos hacer tratamientos. Por ejemplo, si yo en el examen les pregunto, les pongo el cuadro de temperatura así, ¿ustedes qué me van a decir? Bifásica. Muy bien, bifásica. Pero si yo les pongo en el cuadro de temperatura, de aquí a unos días, digamos, como ven que vamos a hacer el cuadro clínico, es por grupos, y yo les pongo paciente, así, es paciente de 12 años de edad, el cual viene a la consulta presentando taquicardia, hipertensión, taquipnea, está con escalofríos, ¿no? Tomamos la temperatura y se encuentra entre 37.9. Tiene este esquema de temperatura. ¿Ustedes qué me van a responder? Paciente que se encuentra en fase B está muy bien. Sí, mira, el paciente se encuentra en fase de estado probablemente por algún problema viral. ¿Cuáles son las patologías que se presentan menos de 7 días? Generalmente los resfríos. ¿Cuánto dura un resfrío? Muy bien. Faringitis o otitis no pasan de los 7 días y administramos medicamentos en 48 horas. Mejoran los pacientes. O sea que vamos a tener una fiebre propiamente dicha. Se encuentra en periodo de estado, tiene una fiebre propiamente dicha, posiblemente por una patología viral, propiamente dicha porque va a durar menos de 7 días. Si yo veo la curva, estas patologías siempre se encuentran en remitentes, porque van mejorando a medida que va avanzando el medicamento, el antibiótico. Pero si yo digo, tengo un paciente de 35 años, el cual presenta 38.5 de temperatura, presenta Rubicon-D, sed, sudoración profusa, piel húmeda, 38.3. Tiene fiebre, refiere antecedente de temperatura de 10 días de evolución con fiebre, ya medicado con amoxicilina sin mejoría, ¿no? Y tiene una curva de temperatura según por emergencia, porque hay personas que van a emergencia, arriba de 38. ¿Cómo explicarían este caso? Muy bien, pero ¿dónde está? ¿En qué fase? En fase de estado. Muy bien. ¿Qué tipo de fiebre es? O de origen. ¿Cuánto he dicho? 10 días. Prolongada. Fiebre de origen prolongada. Y según la curva de temperatura está en sostenida. No baja de 38 grados. Así se resuelven los casos clínicos. Así de fácil. Entonces, si yo les digo, de aquí a unas 3 clases, se sientan en grupos y les voy a dar diferentes casos. A uno les tocará síndrome febril, al otro les va a tocar sepsis, al otro les va a tocar hepatitis, etcétera, de acuerdo a los temas que avancemos. Pero les voy a tener que avisar un día antes para que vengan, porque no
va a venir 15, pues no. Y obviamente Lisa va a dar sobre 3, ¿no ven? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta aquí para que pasemos? ¿Nada? Bien. Ahora, si una vez que analizamos la temperatura, ¿qué es lo que viene ahora? Ya sabemos que tenemos un paciente que tiene fiebre, tiene una fiebre más de 7 días, menos de 7 días, tiene una fiebre más de 2 semanas. Tenemos que saber cuáles son esas patologías que nos van a producir este síndrome febril. El 40% de la fiebre en el síndrome febril lo producen los virus, bacterias, hongos, parásitos. El 40% son producidos por patógenos, el 40% de la temperatura. Virus, el virus del COVID, el virus del frío, el sincitial respiratorio, la influenza, el parainfluenza de la laringitis. ¿Qué virus más conocen? Los virus ya les he dicho todo. Hay un montón de virus de la, ¿no? ¿Conocen? Bien, bacterias. Año bacteriología, ¿no? Ya, bacterias gram positivas. Los cocos, ¿cuáles? Estreptococo, muy bien, neumococo, estafilococo, todos los cocos. Bacterias gram negativas, cocos gram negativos, ¿cuáles? ¿Cuáles son los cocos gram negativos? Cocos gram negativos. Ya hemos dicho los positivos. ¿Cuáles son los negativos? Eso van a ir a revisar, ¿ya? ¿Qué es? Bien, bacilos gram negativos. Bacilos gram positivos. ¿Cómo vamos a hacer tratamientos de esta manera? Eso tienen que hacerse un esquema, chicos. Hacer un esquema es fácil. Hacer cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram negativos, bacilos gram positivos, porque cuando vayamos avanzando, voy a ir hablando ya de los diagnósticos. Tenemos que hacer tratamientos. Hagan un esquema para manejar en la clase de bacteriología. Cocos, bacilos, parásitos, hongos. Bien. A ver, hongos. ¿Qué hongos conocen? Aspergillus, muy bien. Hongo. ¿Cuál? Giroes. Cándida. No, el ácaro no El es giroes era de la... ¿de qué? La cándida. Muy bien. Hongo muy común, la cándida. ¿Dónde coloniza la cándida? A ver, ¿dónde colonizan los hongos? A ver, ya miren. Muy bien, tiene que haber un medio para que el hongo se multiplique, se evolucione. Por ejemplo, la cándida. ¿Dónde creen que se ve mucho cándida? Vaginal y oral. En los niños muy chiquititos, recién nacidos, tenemos mucha cándida a nivel de la lengua. ¿Por qué? Porque el lactante toma leche materna y a veces el pezón de la madre no se higieniza. Entonces el niño va a tener cándida, ¿no? Por la mala higiene del pezón. Cándida por biberón. No se esterilizan bien las mamaderas y el bebé tiene cándida, lengua blanca. ¿Cuál es el tratamiento de la cándida? Nistatina, aciclovir antiviral. Aciclovir podemos usar en hepatitis, herpes, muy bien. Cándida, nistatina, cándida vaginal. Enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué usaríamos? Candidiasis vaginal, clotrimazol, miconazol, muy bien. Hongos, ¿no? Medios parásitos, muy común en italiano, parásitos. ¿Qué tipo de parásitos conocen? Ascaris, oxurus, ordinarias, trichura. A ver, el tratamiento de alastemia, tratamiento de ascaris, albendazol, oxurus.
así vamos avanzando los años académicos, todo esto es un recordatorio de lo que han avanzado. Tenemos que juntar todo, en tercer año se empieza a juntar, a asociar las materias. En cuarto año ya tienen que dar diagnósticos certeros y en quinto ya con laboratorios, tratamientos. ¿Ya? Bien, 40% de la fiebre producida por patógenos, 20% por neoplasias. Hemos dicho que son benignas y malignas. 20% del FOD, del síndrome febril, son producidos por neoplasias. La lisis tumoral produce fiebre sostenida de larga duración, más de 2 semanas. Recién cuando terminamos de dar todos los exámenes complementarios de gabinete, recién nos damos cuenta que el paciente tiene cáncer. Después de haber tratado, no sé, con varios medicamentos, y llegamos al final que el paciente tenía un cáncer. Una lisis tumoral, 20%. 20% del tejido conectivo. Enfermedades del tejido conectivo. ¿Cuáles son? Lupus, eritematoso sistémico, varicela en virus, ¿no? Muy bien, la varicela en virus. Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, artritis juvenil, polimiositis, miositis, todas las que son del tejido conectivo, ¿no? La artritis, por ejemplo, es una enfermedad que produce fiebre sostenida, puede hacernos pensar en el FOD, va más allá de 2 semanas, nosotros buscamos y al final es la artritis reumatoidea del paciente, crónica, ¿no? 20%, 15% de la fiebre van a producir las enfermedades, generalmente está el tromboembolismo pulmonar, están las endocarditis, la insuficiencia hepática, enfermedades más complejas, ¿no? Que se pueden producir, que uno incluso ni siquiera sabe cómo llegar a esos diagnósticos. Y tenemos un 5% que son de etiología desconocida. No se sabe en realidad, no puede ser sífilis, leptospirosis. Entonces, nosotros, haciendo este diagnóstico, podemos determinar que la mayor parte del síndrome febril es producida ¿por qué? Por virus, bacterias, hongos. Primero tenemos que buscar patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos, y pensar después en cáncer. 20% virus tumoral, benigno, maligno, una enfermedad de Hodgkin, cáncer muy común, un neuroblastoma, un nefroblastoma, tumor de Wilms, patologías que producen. Posteriormente lleguemos pensando, quizás si no resolvemos esto en ninguna de estas, es pensar en lupus, eritematoso sistémico, enfermedad del tejido conectivo de lupus, una artritis reumatoidea, artritis juvenil, una poliomiositis. Si mismo no damos con esto, por ahí el 15% sí tenemos una endocarditis, entra la tuberculosis, ¿no? Y así vamos descartando las enfermedades para llegar a un diagnóstico, porque si estamos en un FOD, complicado, ¿no? Para dar el diagnóstico. Bien, entonces, para determinar el síndrome febril, tenemos que saber periodo de estado, en qué tipo de estado está, si está en inicial, en periodo de estado, si está en periodo de crisis, si está cómo es la temperatura, si es remitente, si es bifásica, si es intermitente, si es sostenida, cuál es el porcentaje, cuáles son los mayores patógenos que nos pueden dar con el síndrome febril, ¿no? Y para llegar a un diagnóstico certero. Ahora, tenemos lo que es la hiperemia y la hiperpirexia. ¿Qué es la hiperemia y la hiperpirexia?
puede decir. Hiperemia y hiperpirexia. A ver, a mí hiperemia. A ver, ¿qué se hiperemia, sí. Cuando nosotros tenemos vasodilatación sostenida, ¿se acuerdan? Tenemos calor, por ejemplo, si yo me acerco a una estufa caliente, todo mi cuerpo va a estar rojo, se va a poner caliente, una hiperemia. Entonces, pero es por contacto. Puede ser por ahí, por una insolación, una deshidratación. Estoy muy abrigada. No es la temperatura acorde a mi ropa de vestir, por ahí estoy con un abrigo y en realidad la temperatura son 15 grados. Si yo estoy muy abrigada, puedo hacer una hiperemia. ¿Y qué es la hiperexia? Temperaturas mayores de 41 grados, 41.5 grados, llegan hasta 42, 43 grados, se produce una lisis a nivel del organismo. Estas generalmente se producen por hemorragias en el sistema nervioso central. El paciente entra por una cirugía cualquiera, por ejemplo una cesárea. Ha entrado a una cesárea, da a luz al bebé, sale el bebé y la mamá no sale más. Se ha ido a terapia intensiva y la mamá se muere. Y la gente no, la mata de quirófano, que le han hecho era una simple cesárea. No es una simple cesárea. Puede haber esta hiperpirexia por hemorragias a nivel del sistema nervioso central. Esta paciente que entró por una cesárea, una paciente hipertensa, por ejemplo, saca al paciente y hace una preeclampsia, sube la presión arterial, se rompen los vasos, produce la hemorragia a nivel del sistema nervioso central, hace un shock que se llama, y la paciente hace una hiperpirexia. La temperatura sube más de 41, 42, 43, 44 grados, mata al paciente. Pero no es porque se haya hecho una mala cesárea, sino que es por su patología de base, una preeclampsia, una eclampsia, revientan los brazos y producen hemorragia. Entonces, la madre muere. Pero no muere por la cesárea, por la cirugía, sino por su hiperpirexia. La hiperpirexia no está controlada a nivel del termostato, no está controlada por un regulador, es producida por otro tipo de mecanismos. Generalmente las hemorragias a nivel del sistema nervioso central. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Yo les pongo casos clínicos, tienen que responder así, ¿no? ¿En qué periodo está? ¿Qué tipo de temperatura tiene? ¿Cómo se ve en la piel, en la curva? ¿No? Si es intermitente. Posible diagnóstico. Por ejemplo, si las más comunes son las del 40%, les digo que doy clínica en un resfrío, pues son resfríos. Vamos a ir manejando ya las patologías. Bien, vamos a llamar lista.